Buenas tardes a todos, muy bienvenidos a esta conferencia de hoy. Demasiado poco, prácticamente muy poco concurrida, pero vamos a pensar que a veces cantidad y calidad están en enfrentamiento y que es verdad que cuanto más pequeño es el divisor, mayor es el cociente. En consecuencia, vamos a disfrutar de que aquí hemos venido precisamente a reunirnos por algo de gran importancia, por lo menos para quien les habla, porque tengo que reconocer que el tema de hoy desde el primer momento me cautivó, porque como español hemos oído hablar de los países hermanos, de Hispanoamérica, y más de una vez creo que no soy el único al que ha pensado qué pena que España y Portugal no hayamos sido un solo país, pudiendo haber constituido así a lo largo de la historia. De esta manera, ahora podríamos compartir idioma con otro de los grandes colosos que hay en estos momentos, como es Brasil. Bueno, las cosas han sido así, pero tenemos la fortuna de contar hoy aquí con la profesora doña Juliana Becerra, que entre su hermoso currículum puedo decir que es, hay que abreviar, licenciada en Historia por la Universidad Pontificia de Río de Janeiro y licenciada en Historia Contemporánea por la de Alcalá de Henares. En su labor de investigación ha conectado con el arte de la música, la religión y la iglesia en Brasil, y en su labor docente ha impartido numerosos cursos de análisis artístico de la pintura y de la historia de las religiones. Un tema verdaderamente muy curioso, del que sería un placer en su momento escuchar lo que nos pueda decir la profesora. Es miembro de la asociación, y esto sí que cuando lo leí me pareció, porque yo lo había oído hablar en mi vida, por los caminos de la Segunda Guerra Mundial, en donde es responsable de conferencias sobre la participación de los países ibéricos en aquel conflicto. Y actualmente ya ha terminado una biografía de María Isabel de Braganza, que fue, como esposa de Fernando VII, quizá la verdadera responsable de que hoy en Madrid tengamos el Museo del Prado. Se podían decir muchas más cosas de la profesora Juliana, que hoy nos acompaña, pero creo que lo mejor es escuchar su palabra. El tema ahora de la independencia de Brasil, pues por lo menos para mí, que como he empezado reconociendo mi ignorancia era total sobre este tema, tiene el punto de satisfacción de que como español me une como no, entre ellos unimos a Brasil en nuestro corazón. Profesora Becerra, muchísimas gracias por su presencia aquí. Es un placer contar con su palabra y cuando usted lo quiera disfrutaremos de ella. Muchas gracias. A usted. Muchas gracias. Bueno, buenas noches y ya empezamos, ¿no? Porque para mí en Brasil, después de las 6 son buenas noches, pero aquí en España son buenas tardes, ¿no? Y así ya empezamos con las diferencias. Pero vamos a ver que también tenemos muchas semejanzas. Bueno, para mí es una alegría, un placer estar aquí en esta casa fundada por Carlos III, un sitio donde se sigue cumpliendo su labor de pensar las cuestiones contemporáneas en el ámbito de las ciencias humanas y socorrer enseñando. Este año, Brasil celebra el bicentenario de su independencia política en relación a Portugal. Además, es el primer centenario de la Semana de Arte Moderno, una fecha donde se considera como el inicio de las vanguardias artísticas en Brasil. Para colmo, este año elegiremos a los alcaldes y gobernadores, además del presidente, en unas elecciones que se auguran bastante reñidas. En esta exposición voy a describir cómo fueron las circunstancias que propiciaron el reconocimiento de España al Brasil independiente. Para tanto, voy a trazar los actos de las Cortes española y portuguesa frente a Napoleón Bonaparte. Relataré la situación de Don Juan en Brasil y de Don Fernando VII en España. Y finalmente voy a detallar cuáles fueron los obstáculos que impidieron que España reconociera a Brasil como un país independiente en 1822. Bueno, debo decir que conté con mucha ayuda para hacer esta exposición. Principalmente tengo que citar el historiador Carlos Malamud y Bruno Aylon, porque mi estudio se basea justamente en sus obras, y también para escribir y para hacer esta presentación, este PowerPoint,
Conté con la colaboración inestimable de mi hijo Leandro, que ha revisado y ha corregido toda la pronuncia. Así que muchas gracias. Bueno, entonces vamos a esta cuestión para decir por qué, cuáles son los problemas que enfrentaba España, por qué no reconoce Brasil, la independencia de Brasil en 1822, si Portugal, que era la metrópolis, lo hace en 1825. Bueno, España no había reconocido la independencia de ningún país latinoamericano. España vivía un problema interno entre liberales y la propia asociación de Fernando VII, que, como ustedes saben muy bien, solo va a tener herederos con su cuarta esposa. Bueno, también Brasil hereda un litigio que es muy importante entre Portugal y España, que es el litigio por la banda oriental, que hoy es el país que llamamos de Uruguay. También tenemos la cuestión de la sucesión del trono portugués entre Don Miguel y Don Pedro, entre lo mismo que pasó aquí en España, entre liberales y conservadores. O sea, la cuestión de tener o no una carta magna, de tener una constitución. Y según el historiador Carlos Malamud, hay que mencionar que los años posteriores a la independencia de Brasil todavía estaban muy recientes los intentos infructíferos de reconquistar por la fuerza de las armas los territorios perdidos en América. Una vez consumada la posibilidad, se intentó echar mano de las soluciones diplomáticas, pero las guerras carlistas, las revoluciones y los constantes cambios de gobierno e incluso de régimen poco ayudaron al reconocimiento de las repúblicas latinoamericanas. Bien, aunque la emancipación política de Brasil independiente, aunque la emancipación política de Brasil se insere en el escenario de las revoluciones liberales y del mundo post-napoleónico, el camino de la independencia política ha sido muy distinto del resto del mundo anglosajón, o mismo de las posesiones españolas en América. Esto se debe a un detalle que ustedes deben acordarse. La corte portuguesa se trasladó a Brasil frente a la invasión de las tropas francesas. Por ello, en Brasil no se verificó el cambio de régimen político y tampoco el fin del trabajo esclavo, como ha pasado en las nuevas naciones americanas. O sea, en Brasil sigue la monarquía y sigue el trabajo esclavo. Bueno, ¿y cómo fueron las reacciones de Portugal y España frente al peligro de Napoleón Bonaparte? Bueno, reaccionaron de manera bastante distinta. Primero, y tal vez ahí tenemos que recoger a la geografía para explicar la actitud de España, porque España hace frontera terrestre con Francia, no es el caso de Portugal. Entonces, claro, para España es más complicado no ceder algo para Francia. Entonces, claro que Espanha intenta manter um equilíbrio entre França e a autonomia e Portugal é um fiel aliado da Inglaterra, sempre ha sido. E, incluso, todo o contrário será o posicionamento de Portugal, sempre fiel à sua aliança com os britânicos, considerados por muitos o mais antigo acordo diplomático do mundo. Em 1801, Bonaparte deseja que Portugal rompa esta aliança e, por ello, solicita ajuda à Espanha, em aquela época reinando Dom Carlos IV, auxiliado por seu flamante ministro Manuel Godoy. Creio que é importante acordarmos que a infanta Carlota Joaquina, hija de Dom Carlos IV e Dona Maria Luisa de Parma, já estava casada com o príncipe regente Dom Juan desde 1785. Bueno, ante a negativa de Portugal em romper a aliança com a Inglaterra, Espanha e França firmam o Tratado de Madrid em 1801, onde se acuerda a invasão de Portugal por tropas hispano-francesas. O conflito militar só dura 18 dias e receberá o nome de Guerra de las Naranjas. As tropas espanholas invadem Portugal, pero não as francesas, que se quedam em território espanhol. ¿Cuáles son las consecuencias de la Guerra de las Naranjas? Bueno, primero fue justamente la ocupación de Olivença por parte de los españoles. En América, la colonia de Sacramento, que ustedes se acuerdan es una ciudad del Uruguay, ¿qué pasa? Pasaría a ser parte del Virreinato del Plata, mientras los 7 pueblos de las misiones, construidas por los jesuitas, se incorporarían al territorio luso-brasileño, ¿no?
Sin embargo, ya sabemos que la ambición de Bonaparte era imparable. En 21 de noviembre de 1806 decreta el bloqueo continental, donde determina que ninguna nación podrá vender a Inglaterra. Portugal hace caso omiso a esta recomendación y sigue haciendo comercio con este país. Esto deja nuevamente las naciones ibéricas en el centro de la diana, pues Portugal no tiene condiciones de renunciar al comercio con los británicos. Tampouco Bonaparte pode combater Portugal por el mar, devido ao lamentável estado da Armada Francesa, e solicita novamente ajuda a los espanhóis. A solução é o Tratado de Fontainebleau, firmado em 27 de outubro de 1807, donde se planifica que Portugal seria invadido e dividido entre os três territórios. Esse Tratado de Fontainebleau, é importante dizer que foi um tratado secreto. Em aquela época se faziam tratados secretos, que era uma prática que já a diplomacia já abandonou. Bueno, e aí temos o Tratado de Fontainebleau. Esse seria o mapa de Portugal segundo o Tratado de Fontainebleau. Então teríamos o Reino Lusitano e Septentrional, que seria entregue a Dom Luís de Borbón em Parma, porque Bonaparte lo havia echado ali no Reino de Etrúria. A parte central, onde aí estaria Lisboa, seria justamente câmbio com o Reino Unido, por Gibraltar e a Isla de la Trinidad, e finalmente o Principado de los Algarbes, para Manuel Godoy. E aí finalmente me permitem que finalmente aí Godoy teria principado territorial, não? Porque o Príncipe de la Paz era título honorífico. Bueno, como havia dito, em 27 de outubro foi esse Tratado de Fontainebleau. Exatamente mês depois, 27 de novembro, a família real portuguesa embarca ao completo para Brasil, levando todo o Estado português em aqueles barcos. E aí queria chamar a atenção para esta pintura, que é uma pintura de autor anônimo, pero que está ali em Lisboa, em el Museu de que seria Carroças aqui em espanhol. E aí este é uma imagem bastante conhecida em Brasil, porque ensina justamente, aí está Dom Juan de rojo, há uma pessoa arrodilhada a seus pés, e aí está despedindo-se da população lisboeta em flecha amarilla. Podemos ver uma carroça que eu identifico que seria Dona Carlota Joaquina e seus filhos, e uma imagem bastante conhecida, que é a Torre de Belém, porque dali da Torre de Belém, ali era o porto de Lisboa, dali salieron as carabelas para Brasil, os galeones. Então, de ali era o porto. Agora é uma região bastante turística, mas ali efetivamente era onde acontecia todo em Lisboa. Bueno, e também falaram do monastério de Jerônimos, que todos os navegantes deviam passar em vigília à noite antes de embarcar. Bueno, então, por primeira vez na história, um monarca europeu cruza o oceano e se estabelece em América. Isto influirá de maneira decisiva em la adesão que a élite luso-brasileña tendrá em torno à figura de Dom Pedro I, como já veremos. Bueno, este foi pequeno bosquejo da situação política franco-ibérica naquele momento. Por sua vez, em Espanha, o apoio de Carlos IV a Napoleão le passa factura. Durante o motim de Aranjuez, ocorre a abdicação de Carlos IV e seu posterior exílio à França e depois à Itália. Do mesmo modo que Manuel Godoy é apartado de Espanha. Mais tarde, ocorrerão as abdicações de Bayona e o confinamento de Fernando VII em Valenciennes, algo que precipitará a criação das juntas e a proclamação da Constituição de Cádiz. Espanha se mete caos, onde Madrid será uma das protagonistas com os episódios em torno ao 2 de maio. Isso, é claro, é resumo, porque já creio que vocês já estão machacados com isto. Creio que aqui é mais interessante falar da situação de Portugal e Brasil, porque creio que é mais desconhecido para vocês. Pero queria chamar a atenção para este quadro, onde aparece Dona Carlota Joaquina, não? E que ensina o rosto de seu marido, então príncipe regente Dom Juan. Por sua parte, Dona Carlota Joaquina se oferece para ser a representante de los intereses espanhóis em el Virreinato del Plata. Este hecho é narrado de maneira anedótica por muitos historiadores, pero Dona Carlota Joaquina tuvo muitos apoiadores, tanto em la Junta de Cádiz quanto em América.
Por supuesto, foi rechazado este apoio. Bueno, e mientras tanto, o que passa em Brasil? Dom Juan empieza a promocionar uma série de cambios, sobretudo em Rio de Janeiro, agora convertida em capital do reino português. Assim temos a criação da Escola de Cirurgia de Bahia, Jardim Botânico, Real Fábrica de Pólvora, Banco de Brasil, Real Academia Militar e mais um sinfim de instituições. Igualmente, em resposta à agressão sofrida por parte de França, invade Guiana Francesa em janeiro de 1809. Em el plano econômico e comercial, el príncipe regente decreta la apertura de los puertos a las naciones amigas, es decir, a la Inglaterra, pues Francia en este momento no era considerada amiga. Esta foi uma atitude importante, pois se acaba com o monopólio mercantil português e permite a los brasileiros a desfrutar do comércio internacional. Bueno, e a situação cambia novamente com a derrota de Napoleão Bonaparte, sempre ele, e a celebração do Congresso de Viena. Dom Fernando VII pode volver a Espanha como rei, com a Constituição anulada, bem entendido, e Dom Juan poderia retornar a Portugal. Sin embargo, ele decide quedar-se ali, onde se sentia muito a gusto. Em esta ocasião, Dom Juan decreta uma das leis mais transcendentales para a história brasileira, a elevação do Brasil ao Reino Unido de Portugal e Algarves. Brasil passa a ter o mesmo nível jurídico que a metrópole. É importante observar que nenhum outro território português, como poderia citar Angola ou Cabo Verde, vão lograr este status. Em el Congresso de Viena, Dom Juan reivindica a Plaza de Olivença, que havia sido tomada durante a Guerra de las Naranjas, mientras Espanha solicita a devolução de los 7 pueblos de las Misiones. O resultado é que nenhuma de las partes consigue ni uma coisa ni outra, e a solução do litígio é pospuesta. Também é importante recordar que em 1815, o mesmo ano, portanto, que se celebra o Congresso de Viena, Dom Fernando VII recebe a carta de Dona Carlota Joaquina, oferecendo a seus dois irmãos, Fernando VII e Dom Carlos Isidro, el infante, suas hijas em matrimônio. Essa negociação, hecha à espalda de Dom Juan, resultará em um dobre matrimônio entre Dona Maria Isabel de Bragança e Dom Fernando VII e Dona Maria Francisca e Dom Carlos Isidro. Podíamos pensar que esses enlaces serviriam para cercar Portugal e Espanha, pero não foi assim, pois Dom Juan, agora já rei, por lo tanto Dom Juan VI, envia tropas a Montevideo ao mesmo tempo que as infantas portuguesas legavam a Espanha em setembro de 1816. Essas uniões vão deixar uma herança muito distinta em Espanha. Mientras Dona Maria Isabel será alabada por sua atuação como a criação do Museu do Prado, Dona Maria Francisca será uma decisiva defensora de los derechos de Dom Carlos Isidro ao trono quando morra Dom Fernando VII. Bueno, pouquinho antes também já defendia esses direitos. E aí está o quadro de Vicente López, que vai inspirar o quadro de seu filho, Bernardo, de Dona Maria Isabel. Eu queria também chamar a atenção porque Dona Maria Isabel porta a banda da Real Ordem de las Damas de Maria Luisa. É interessante que ele ha recebido esta ordem, essa Real Ordem, essa distinção, e depois se tornou a Gran Maestra da mesma ordem, como Reina de Espanha. Mientras Espanha vive o sexênio absolutista entre 1814 e 1820, sem constituição, com censura à prensa e pronunciamentos militares por la geografia espanhola, Dom Juan VI também enfrenta rebeliões em seus domínios. Bueno, as de Espanha não vou contar nenhuma, lamentavelmente, por falta de tempo, pero creio que a de Brasil é interessante porque em 1817 estalla a Revolução Pernambucana, um movimento de inspiração liberal republicano contra novos impostos e as travas ao tráfico negreiro, base da economia local. Igualmente, contavam com o apoio dos Estados Unidos, que veíam com buenos olhos que a próspera capitania de Pernambuco fosse independente de Portugal.
el movimiento fue reprimido de forma violenta por Dom Juan VI, con la ciudad de Recife cercada por 8.000 soldados, sus líderes apresados y condenados a la pena capital. Y en este mismo año, 1817, en Portugal, un grupo de portugueses intentaba echar los británicos del gobierno. Esto fue entendido como un crimen contra el propio Dom Juan VI y sus participantes fueron condenados. Sin embargo, esto será importante posteriormente, porque fue un movimiento que dio frutos, pues en 1820 se inició la Revolución Liberal de Oporto, una revolta que exigía el retorno de Dom Juan VI a Portugal y la promulgación de una constitución en el país. Al contrario de otros pronunciamientos, este fue victorioso y Dom Juan VI vuelve a Portugal en 1821. Sin embargo, su hijo, Dom Pedro, se queda en Brasil como príncipe regente. Y ahí elegí una alegoría de Portugal, que es esta mujer que está ahí con casco, y aparece la bandera con la palabra Constitución. Me imagino que muchos de ustedes ya fueron a Oporto. Si no fueron, por favor, hagan esto con ustedes, porque es una ciudad muy bonita. Y allí hay una estatua de Dom Juan VI, porque justamente Dom Juan VI, cuando vuelve a Brasil, no vuelve para Lisboa, vuelve para Oporto, para tranquilizar toda aquella gente allí. Y allí, en Portugal, ya hay una constitución. Dom Juan es obligado, bueno, tiene que jurar la constitución, pero no así Carlota Joaquina, que no ha jurado ninguna constitución. Y por eso Dom Juan la aparta del circo más cercano. Decir gobierno sería muy exagerado, claro, pero aparta y la condena a vivir en una quinta, en el Palacio de Queluz y después en una quinta que está en Sintra. Bem, mientras el sur, las tropas portuguesas, ahora volvemos a América, por favor, dejamos Portugal y vamos a América. Mientras en el sur, las tropas portuguesas seguían su asedio a Montevideo, pese a los inútiles protestos de la corte española. Tras la batalla de Tacuarembó, el territorio será incorporado al Reino de Portugal, Brasil y Algarves en 1820, bajo el nombre de Provincia de Cisplatina. Curiosamente, também em 1820, os vientos liberais ligam a Espanha e Dom Fernando VII restabelece a Constituição em um gesto muito discutível, como todo que ha hecho este rei, pois nunca ha caminhado pela senda constitucional com sinceridade. A ruptura entre América e Espanha já é uma realidade. Em fevereiro de 1822, as Cortes espanholas rechazaram a proposta impulsada por los diputados liberais mais radicales a favor de reconocer a independência das antigas colônias. Já em Portugal, em 1822, os liberais dominam as Cortes portuguesas. Não deixam falar a los diputados venidos de Brasil e pedem a condição de Reino Unido seja derogada e que vuelva o príncipe regente e herdeiro Dom Pedro a Portugal. Em Brasil, a élite brasileña, beneficiada com a apertura de los puertos, cierra fila em torno à figura de Dom Pedro. E aí temos breve resumo em como está a situação, porque é muito ir e venir entre Portugal, Espanha e Uruguai. Bueno, a independência de Brasil é formalizada em 7 de setembro de 1822. Dom Pedro I é coronado imperador de Brasil, mantém a esclavitud para lograr o apoio da élite e dá ao novo país uma constituição otorgada em 1824. E aí queria dizer que este é quadro de pura propaganda política, porque, não sei, vocês vão acordar-se de incêndio que destruiu museu em Rio de Janeiro há uns anos, que foi terrível. E este museu era o palácio onde vivia Dom Juan e sua família. Bueno, não há em Rio de Janeiro nenhum palácio, eram 2 palácios que a família real utilizava, pero é impossível ter esta vista, ou seja, este daí é o reconhecido famoso Pão de Açúcar, pero é impossível, não há vista. Hoje em dia há edifícios aí que se pode ter essa vista, pero em esta época era impossível. Então é pura propaganda política esses quadros, como todos os quadros de propaganda
políticas suelen hacer. Pero está ahí, Don Pedro está un poco chiquitita, pero utiliza su toisón de oro, porque fue condecorado con su toisón de oro recibido. Y Don Pedro nunca ha se olvidado que era un Borbón. En muchas cartas asinaba Pedro, Pedro, imperador de Brasil, Pedro de Borbón. Nunca ha olvidado sus raíces borbónicas, por así decir. Bueno, entonces ahora que Brasil es un país independiente, ¿quién va a reconocer a la independencia de Brasil? Varias naciones reconocen la separación de Brasil y Portugal, como Estados Unidos en 1824, México y Francia hacen lo mismo en 1825, y Portugal lo hace mediante el Tratado de Río de Janeiro de 29 de agosto de 1825, donde Brasil se comprometía a no unirse a posesiones como Angola y a pagar una indemnización a Portugal. 1828 es la vez de Rusia y solamente en 1834 será la vez de España. Y vamos a ver por eso. Entonces la gran pregunta de nuevo para contestar, ¿por qué España solo reconoce la independencia de Brasil 12 años tras su proclamación? La respuesta es sencilla. España vivía lo propio con sus antiguos dominios en América y reconocer la autonomía política de Brasil equivaldría a reconocer la pérdida de sus posesiones. Y ahí está el rey Don Fernando VII, y durante el reinado de Don Fernando VII no se ha reconocido la independencia de ninguna nación de América Latina. Esto es más una para la cuenta de Don Fernando VII, que tengo que decir que es un caso único en la historiografía, porque nosotros los historiadores nos peleamos muchísimo, pero Don Fernando VII es un caso que nadie lo defiende, nadie. Todos están de acuerdo que él es un rey malísimo, que él fue un rey malísimo. Las corrientes historiográficas siempre así, uno habla bien, otro mal, depende de la época, pero Don Fernando VII es un caso único de unanimidad, de verdad. Ahora, por escribir la biografía de Dona María Isabel, leí muchísimo sobre él y es un caso bastante curioso. Bueno, y ahora nos falta solamente elucidar la cuestión fronteriza entre Brasil y la banda oriental, porque es un conflicto que Brasil hereda de Portugal. Bueno, y ahora vamos a volver un poquito para atrás, como todo en historia, porque Brasil hereda de Portugal el problema de la invasión de Montevideo. Vamos a acordarnos brevemente la situación de la entonces banda oriental del Plata. La disputa por el Río de la Plata permeó las relaciones entre Portugal y España, pues la corona portuguesa siempre consideró el río como el límite natural de sus territorios. Los portugueses habían fundado allí un fuerte en 1680 que daría origen a la ciudad de la Colonia del Sacramento para vigilar el movimiento del puerto de Santa María de Buenos Aires. En 1777, con el Tratado de San Ildefonso, se decide que la Colonia del Sacramento pertenecerá a España, mientras la isla de Santa Catarina, ocupada por los españoles, debería retornar al reino portugués. Emerge el liderazgo de José Gervasio Artigas, creador de la Provincia Oriental, una entidad dentro de las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero con proyecto federalista y por lo tanto en choque con aquel de Buenos Aires más centralista. El rechazo a los portugueses se queda patente cuando se interrumpe el comercio con Río de Janeiro en 1815. Así, la corte portuguesa se exaspera y Don Juan ve en esa actitud un pretexto para invadir el territorio. Debemos acordarnos que en el año de 1816 fue formalizada la pedida de mano, como ya había comentado, entre Don Fernando VII y el infante Don Carlos con las hijas de Don Juan y Dona Carlota. Don Juan alega el estado de anarquía de la región y ordena movilizar las tropas para la guerra contra Artigas. Cuenta con el soporte del Directorio de Buenos Aires, pues Artigas es el enemigo común a ser eliminado. Por su parte, Don Fernando VII cree que Don Juan puede ser un aliado para la pretensión de emancipación política en la región. Posteriormente verá que se había engañado, pero ya será tarde. Don Juan manda venir de Portugal una división de veteranos compuesta de 5.000 hombres y entrega el comando al general
Carlos Frederico Lecour. E aí eu trago o quadro de Jean-Baptiste Debré, que foi um francês que ha vivido muitos anos em Brasil e ha servido a corte em diferentes ocasiões. E aí está a revista de las tropas destinadas a Montevideo, em la Playa Grande. Bueno, Playa Grande é uma cidade que ha cambiado seu nome e agora se chama Niterói. É uma cidade que está justo em frente, separada somente pela Baía de Guanabara. Não é uma isla, vale? Está do outro lado e também chamamos do outro lado do charco. E la conozco muito bem, porque é daí que vengo eu, da cidade de Niterói. E temos como cenário a cidade de Rio. E aí vocês podem perceber como há o pão de açúcar e o corcovado, bem entendido que aí não estava o Cristo do corcovado, mas aí está. E é curioso porque este dia que retrata é o dia 13 de maio de 1816. Bueno, que passou em este dia 13 de maio? Primeiro, que era o dia que Fernando VII havia entrado em Madrid. E foi o dia que ele ha elegido comunicar oficialmente para Madrid, para a população, de seu matrimônio com Dona Maria Isabel. Por outro, e também era o cumpleaños de Dom Juan. Por isso que todo da família portuguesa nesta época sempre se passa o 13 de maio. Então, é muito curioso a atitude de Dom Juan VI, porque o dia que sua hija está casando-se com o soberano espanhol é o dia que ele vai a Niterói, a Playa Grande, para passar em revista as tropas que vão invadir o território de um rei espanhol. Então, Dom Juan sempre com esta malícia, esta visão de ser uma coisa e outra, essas señales ambíguas. E esta foi uma coisa que me surpreendeu e que me deixou também muito orgulhosa, que foi justamente em minha cidade, onde foi declarado oficialmente o matrimônio oficialmente não, publicamente, o matrimônio entre Dona Maria Isabel e Dom Fernando. Bueno, em meio a los atritos entre las dos coronas, Dona Carlota Joaquina se mantém fiel ao rei de Espanha. Ele informa pontualmente sobre a mobilização das tropas portuguesas e das opiniões dos britânicos a respeito da guerra. Em uma carta fechada a 3 de junho de 1816, bajo o título de Reservada, Dona Carlota Joaquina expõe a situação sem preâmbulos. Fernando mío de mi alma, me apresuro a dar-te parte de que as tropas portuguesas que vão a partir levam o indudável destino de tomar possessão de tus domínios em el Rio de la Plata. As respostas ambíguas que se me dieron hasta ahora me tuvieron dudosa sobre a verdade dessa expedição, com anuência e sem aprovação tuya. Me he alienado da impaciência de não saber que não has pedido esta oficiosidade e auxílio que diretamente com o objeto de possessionar-se daquele território de conquista. Esta carta está aqui no arquivo general do Palácio Real. Prontamente, Dona Carlota Joaquina escreve ao hermano, poucos dias depois, que Lecour havia sido nombrado governador de Montevideo e que antes ou depois do inverno, bem entendido, o inverno em hemisfério sul, partirão a tomar Montevideo. E assim ocorre. Em finais de julho, parte. Em 1816, a região foi invadida de maneira definitiva e agregada ao Reino de Portugal, Brasil e Algarves, com o nome de Província de Cisplatina. Com a independência de Brasil, essa província participava da política nacional como uma mais e chegou a mandar representantes para participar da Assembleia Constituinte que se estava redatando. Bueno, em 1825 se inicia ali um movimento de independência, capitaneado por, entre outros, Antônio Leja, que é o herói, um dos heróis de Uruguai. Outro motivo que desgostava o Brasil independente ao governo espanhol era uma possível aliança de este país com as novas nações. Então, como ha definido Bruno Aylon, entre 1822 e 1834, o consulado espanhol em Rio de Janeiro se destacará como um posto fundamental para as ações da Espanha em América do Sul, como centro de provisão de armas para a resistência realista do Alto Peru e politicamente para protestar ante o governo brasileiro
por qualquer aliança que pudesse estabelecer-se em apoio com os insurrectos de América. E devo dizer que uma das pessoas que eu admiro bastante, que é Bolívar, tinha verdadeiro ódio de Dom Pedro I, porque Bolívar sabia que o exército brasileiro, luso-brasileiro, agora brasileiro, estava muito mais organizado que qualquer de seus exércitos. Então, sempre havia um temor que, se Dom Pedro quisera, ele poderia acabar com o sonho da independência de todos os países de Latinoamérica. E aqui, finalmente, temos outro capítulo que é justamente a criação do Estado de Uruguai, porque Brasil entra em conflito com a província de Cisplatina, apoiado aí por las Provincias Unidas del Plata, no es Argentina todavía, pero pierde este conflicto, pero usa todo su peso político para impedir que se unam a las Províncias Unidas del Plata, e aí, assim como hubo um país chamado Bélgica, que nada mais é feio dizer, pero é o término histórico, um estado tampão entre França e os demais países, hubo este estado tampão, que se chama Uruguai, entre Brasil e os conflitos agora de Brasil e da futura Argentina. De acordo? E outro capítulo, e aí não os preocupeis que já estamos aí quase terminando, é justamente quando se morre Dom Juan VI em Portugal em 1826. Bueno, também um novo capítulo entre relações de Brasil e Espanha. Por quê? Porque Dom Pedro I nunca havia abdicado de seus direitos ao trono português. E Dom Miguel, por sua parte, que vê que Dom Pedro não está ali, pois, claro, se proclama também rei de Portugal. E o governo de Dom Fernando VII foi o primeiro a reconhecer Dom Miguel como legítimo soberano de Portugal. Creio que devemos acordar-nos que, em essas fechas, viviam em Madrid as infantas Dona Maria Francisca, esposa de Dom Carlos Isidro, e a irmã de esta, Dona Maria Teresa, acérrimas defensoras do absolutismo e que davam agasalho a todo compatriota português miguelista, ligados à capital do Reino de Espanha. Com esse cenário, o reconhecimento da independência de Brasil não se daria pronto. Bueno, para evitar a guerra, que não foi evitada, Dom Pedro I abdica ao trono português a sua hija Dona Maria de la Glória e acuerda seu matrimônio com o irmão. A cambio, Dom Miguel seria regente hasta a maioridade de la sobrina e deveria jurar a Constituição portuguesa de 1820. A princípio, Dom Miguel acepta as condições, pero, ayudado por parte da nobreza portuguesa, que deseja a volta do absolutismo, Dom Miguel rompe o compromisso com o irmão e se intitula Rei de Portugal. Devo dizer, e aí é um dibujo bastante famoso, bastante conhecido, de los dois irmãos peleando-se, e França está sujetando-se Dom Pedro. E devo dizer também, Dom Pedro foi ajudado por França e Inglaterra, e o único país que apoiou a Dom Miguel foi Espanha. Foi Dom Fernando VII neste momento. Bueno, Dom Pedro I abdica do trono brasileiro em 1831 e empieza a guerra fratricida entre os dois irmãos, que só termina em 1834 com a derrota de Dom Miguel. Dom Fernando VII se morreu em 1833 e Espanha se encontrava involucrada na primeira das guerras carlistas. Sin embargo, as ideias liberais parecem haver encontrado um eco na política da reina governadora. E aí está parece que é o título do quadro, pero esse quadro, que é de Federico de Madrazo, se chama La enfermidade de Dom Fernando VII, não la muerte. La muerte é só para dizer el año. ¿Vale? Tras anos de tensas conversações, o primeiro encarregado de negócios da Espanha, acreditado em Rio de Janeiro, José de Leval y Ricón, foi quem transmitiu, em nome do governo da reina Isabel II, el 13 de dezembro de 1834, o reconhecimento oficial do Brasil imperial. De Laval faleceu em Rio de Janeiro em 1856, ocupando hasta essa fecha o cargo de ministro residente ante o imperador de Brasil. Tras o reconhecimento da independência de Brasil, foi difícil sustentar a paradoxa
de no reconocer a las demás repúblicas latinoamericanas. En ese sentido, el periódico Eco del Comercio publicaba en su edición: el acto de reconocimiento del gobierno brasileño nos presagia que nuestro gabinete está dispuesto a dar igual paso por lo que respecta a los gobiernos de los nuevos estados de América, cuyas relaciones mercantiles han estado interrumpidas dolorosamente y con grave detrimento de los ramos más importantes de nuestra riqueza. Así, España empieza a reconocer la independencia de sus exposiciones en América. El proceso se inició con México en 1836 y culminó con Honduras en 1894. Bueno, ¿qué quiero decir? Que también compartir algunas cosas que me encantó a investigar para hacer esta ponencia. Que el reconocimiento de la independencia brasileña por parte de España supuso una victoria de las ideas liberales durante el gobierno de la reina gobernadora Dona María Cristina y abrió el camino para el reconocimiento de las soberanías de los otros países de América Latina. En el siglo XIX, Portugal, Brasil y España seguirían la senda constitucional con todos los percances que esto podría acarrear, porque también tenemos episodios de guerra civil en Brasil en esta época. Bueno, los atritos de Portugal y España por Olivença dejarían de ser una cuestión palpitante entre los dos países y hoy la ciudad se quedó definitivamente dentro de las fronteras españolas. Ya la banda oriental, o provincia de Cisplatina, sería un país de pleno derecho tras la guerra de Cisplatina en 1828, en un acuerdo entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio de Brasil. Tanto en Brasil como en España, los diplomáticos fueron sucediéndose y debo destacar el insigne escritor Juan Varela, autor de Pepita Jiménez, fue embajador en Lisboa y también en Río de Janeiro. Muy lejos se quedaron los problemas de reconocimiento y fronteras entre Brasil y España. Los dos países mantienen buenas relaciones comerciales y de amistad desde hace décadas y yo espero que esto así siga por muchos años. Muchas gracias a todos. Muito obrigada. Si tienen alguna pregunta que por hacer favor. a doña Juliana, con seguridad será un placer contestarla. Por favor, ou algum comentário também, por favor. Por favor. Uf. Sí. Solamente es una anécdota casi, porque en cuanto a Olivença, ese pueblo que parece que está cerca de Portugal, ¿no? Sí. En la frontera con España, me parece que todavía sigue siendo un poco litigio, aunque sea simplemente entre pueblos, no entre estados, ¿no? Sí, hay algunos grupos que piden, pero es una entre pueblos. La diplomacia portuguesa no pide más, es solo un grupos de portugueses más nostálgicos, pero ya no es una cuestión diplomática entre los dos países. Yo solo quería saber si todo lo que hablé de la historia de España está correcto. Yo no cometí ningún equívoco, ¿vale? No he cometido, por favor. Si hay algún, por favor, me avisen. Bien, pues si no hay ninguna pregunta más, como entre... ¿Sí? Por favor. Quería aprovechar para darle las gracias por esta estupenda conferencia. Yo desconocía mucho la historia de Brasil, ha sido muy interesante y quería plantearle una pregunta, una cosa hipotética, a ver si en su opinión sería algo bueno o hubiera sido algo que hubiera ayudado a prolongar la situación que Carlos IV hubiera decidido huir al territorio español que tenía Allende los Mares, haber dicho pues yo me cruzo a Hispanoamérica y bueno pues es que allí es muy fácil, además yo creo que incluso se hubiera vinculado más al territorio, hubiera retrasado esas posibles independencias o guerras civiles en lo que luego acaban siendo todos estos países. Y si en su opinión esto hubiera tenido algún sentido o no procedía, en fin, es una cosa hipotética. Muchas gracias. Bueno, nada, gracias a ti. Bueno, no sé, porque también es una cosa que es muy pequeña, es
casi pasa como una nota de pie de página, que había un proyecto para Don Carlos IV irse a México. En Aranjuez se fue planteado, pero él y Dona María Luisa no quisieron irse, ¿vale? Y, por otro lado, había un proyecto desde el siglo XVIII para que se trasladara la corte portuguesa a Brasil, porque Portugal, Brasil, ¿no? Entonces, assim, se había ya había ese planteamiento del traslado de la corte portuguesa, pero no se fue. Es una situación muy complicada, no sé decir si sí, si no, pero estaban también, la manera que se organizó el Estado colonial bueno, Estado colonial un poco exagerado, pero el gobierno de las colonias, Portugal y España diferenciaron muchísimo. Pero no lo sé. Lo que sé que es, hasta hoy, y también se nos enseña eso en las escuelas en Brasil, hasta hoy, Don Juan VI es considerado un cobarde, porque se huyó a Portugal. Y si vemos, y ahora, perdona decir esto, pero creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Después que yo estudié la historia de Don Fernando VII, Don Juan fue todo menos un cobarde, ¿no? Porque, bueno, ustedes conocen la carta que Fernando VII pide para ser el hijo adoptivo de Napoleón. Entonces, claro, y hasta hoy los portugueses les tienen mucha bronca con él porque se huyó a Brasil. Y ahí dicen que no se huyó, que se fue, que se trasladó, pero era muy complicado, y mesmo porque Carlos IV, su política ya estaba una política muy próxima, mucho más próxima de Francia, y porque Inglaterra, si Inglaterra y Portugal son amigos históricos, Inglaterra y España son enemigos históricos, ¿no? Entonces es muy complicado, una historia muy complicada. Pues una de las labores a las que se aplica doña Juliana es guía turística en Madrid, para personas que vienen de Brasil esencialmente, pero para cualquier persona. En la esperanza de que pudiera serle de alguna utilidad, le ruego que acepte usted esta pequeña presentación de los planos de Madrid. Es verdad, en los siglos XVII y XVIII, no los de ahora, pero bueno, pero históricamente le puede enriquecer en su trabajo. Y luego, pues yo creo que, claro, Carlos III, que fue nuestro fundador, estará molesto por no haberse anticipado a Fernando VII y haber hecho mejor las cosas. Pero bueno, seguramente que es por eso que se quiere ir con usted ahora. Le ruego que acepte esta pequeña representación. Le enviaré en cuanto que pueda la placa correspondiente. Están encargadas, pero ha habido algún problema con el suministrador. Entonces, en su momento, se lo envío a la dirección que me indique para que se pueda adherir aquí, y hoy es más feliz Carlos III. Así es. Pues muchísimas gracias. Y si le parece, complementamos ya la satisfacción de recibirla aquí. Si quiere usted dejar cualquier firma, aunque sea su firma, ya con eso somos más ricos culturalmente. De acuerdo. Bueno, y como hay poca gente, me encantaría que sacáramos una foto así todos, entonces, por favor. Sí, claro, sí. Nada. Me ha enriquecido porque ignoraba mucho de esto y porque además siento cariño por Portugal. Muchas gracias. A ustedes. Por venir. Bueno, y la próxima, por favor, cuando el libro será lanzado sobre Dona María Isabel, será lanzado el próximo año. Sí. Yo voy a invitarme, ya con testigos, ya voy a invitarme para que pueda traerlo aquí, si no es molestia. Sí.
si ustedes quisieran. Aquí estoy. Quería la profesora hacerse una foto con nosotros. Vamos. Bueno, cuando el carro esté. Ya me quedé un día Espera, que falta aquí el joven.